decir verdad, fue un tanto violento, como todos los levantamientos que sucedían en ese entonces. Digo, si recordamos un poco, estamos hablando que era la época de la libertad, en los tiempos de los Beatles, el nacimiento de la minifalda en Europa, y que estaban habiendo muchas manifestaciones, protestas y marchas sobre los grupos en minoría, que estaban hartos sobre su estatus social, acerca de la discriminación, la segregación racial, el movimiento feminista por la lucha del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad, y las marchas también en contra de la guerra de Vietnam que en ese entonces estaba sucediendo. Entonces nosotros también, como minoría, pues realmente nos estábamos tardando. Para seguir hablando de todo esto, vamos a hablar un poco de contexto de lo que pasó en este pedo. Pues unos años antes, en 1952, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría había incluido a la homosexualidad en su lista de desórdenes mentales. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia sí. Dando pie a esto, un chingo de métodos quirúrgicos en el cerebro, como tratamiento, también electroshocks, violencia física y mental, etc. Por lo tanto, alguien que salía del closet en ese entonces o era descubierto de cierta manera, se le discriminaba, se le despedía del trabajo, se le extorsionaba, incluso publicaban su nombre y dirección en los medios impresos como una especie de castigo o de vergüenza pública. Bueno, pues qué pena, pero desafortunadamente para ustedes la estupidez no tiene cura. En el caso de Stonewall en Nueva York, este pedo tuvo mucha más importancia. Digo, ya había habido como ciertos movimientos o escenas, si lo queremos nombrar de alguna manera, en protesta, pero eran pequeñas. Este fue tan icónico porque sucedió en Nueva York, en Greenwich Village, Christopher Street. Ahí estaba un bar que se llamaba, que se llama porque todavía existe, el bar Stonewall Inn. Era un bar en esa comunidad que de entre todos los que había, era el único lugar en el que se podía bailar. You know why tonight's fun? Because everyone's so gay. Que era como abiertamente gay. Y digo, a pesar de que en el barrio sí había gente como tipo el Frente Nacional para la Familia. ¡Puro mugrero! En este bar era uno de tantos que le pertenecía a la mafia de Nueva York. Como era común en el entonces, pues no era el mejor lugar en cuanto a condiciones óptimas, pues era lo que había. Se dice que esa noche en particular se planeó una redada de oficiales dentro del Stonewall. Una redada en complicidad tanto de la mafia y la policía para saquear el lugar, arrestar y sobornar a los asistentes. ¡Qué fuerte tú! Cosa que ya era un tanto común, pero pues se dice que esa noche de sábado, alrededor de la 1:20 de la madrugada, que había un poco más de 200 personas dentro del lugar, empezó esta madre. Empezaron como todo el alboroto, un chingo de gente tratando de escapar, tanto por las ventanas del lugar, las ventanas del baño, pero la gran mayoría pues era asaltada adentro del lugar. Pero algo diferente ocurrió esa noche. Mucha gente estaba presentando como resistencia, algo que no era como normal a redadas anteriores. Yas Queen. Yas Queen. Yas Queen. Yas Queen. Again. Yas Queen. Yas Queen. Y las personas que lograban salir del lugar huyendo de los policías, en vez de irse del bar, se quedaron afuera, protestando, gritando. Y después de un rato, toda la gente que pasaba por ahí se quedaba también afuera. De ser 200, menos de 200 personas o un poco más, llegaron a ser miles de personas afuera protestando y gritando. Esto provocó que esto se revirtiera un poco, porque ahora los que sentían el miedo realmente eran los policías, que creo que eran aproximadamente 9 personas, 9 oficiales. Si nos ponemos a pensar, realmente éramos una minoría
que solíamos ser como de las más tranquilas, y siempre estábamos como acostumbrados a ese tipo de abusos y los recibíamos de forma pacífica sin decir nada. Éramos considerados uno de los eslabones más débiles, por así decirlo, y vulnerables de la sociedad. Y justo esa noche se sintió la intensidad de hartez como acumulada durante tanto tiempo de abuso y represión. Entonces en el momento, en todo este pedo, en esta rebelión, en el momento en el que sale una persona esposada después de haber sido maltratada y golpeada y demás dentro del lugar, al momento de salir y encontrarse con toda esa gente afuera, esta persona grita así como que vergas, no van a hacer nada, no van a ayudar. Entonces en eso se desata todo el pedo. Peor. Empieza la manifestación, empezó a golpear y aventar cuanta cosa tuvieran enfrente en el mobiliario del lugar. Se lo aventaban, sillas, mesas. What's up, shorties? What did you say? Todo esto se extendió por toda la madrugada y al parecer 1 o 2 noches más. Tras este evento, las cosas adquirieron otro tono, un tanto más directo. Hubo personas en esta rebelión del Stonewall que fueron clave para la preservación de nuestros derechos, como fueron Stormy de la Vie, Danny Garvin, Marsha P. Johnson, Martha Shelley y Silvia Rivera, entre otras personas, obviamente, quienes después de este evento se organizaron para crear más conciencia mediante reuniones, medios impresos, grupos activistas como el Frente a la Liberación Gay o la Alianza de Activistas Gay. También al año siguiente de la noche de la rebelión, en el año de 1970, se organizó la que fuese la primer marcha de la protesta por las calles y avenidas de Nueva York a plena luz del día. Siendo tan solo unas pocas personas en el inicio de esta marcha, conforme iba avanzando, se acumulaba más y más gente, tanto de la comunidad como gente que quería apoyar este movimiento. Con esto se estaba intensificando un precedente el cual hizo historia y noticia en todos los medios y en todas las ciudades, tanto en Estados Unidos. Los siguientes años ya se fue organizando también en Berlín, en Londres, en París, en muchísimas otras partes del mundo. Como nos damos cuenta, esta historia en particular, nos ayuda a entender y valorar y reflexionar sobre el camino que hemos pasado como comunidad. Aunque obvio no ha sido absolutamente nada fácil en la lucha por los derechos humanos y civiles, donde nos estamos dando cuenta de lo importante que es el respeto en la identidad de género y orientación sexual. Digo, no sé si recuerdan el tema de hace algún tiempo, años, no recuerdo, sobre la marcha heterosexual. No soy nada para quitar como validez, pero creo que no es un tanto válido. Esto es algo muy personal. Creo que no es un tanto válido querer hacer una marcha heterosexual sobre el orgullo de no ser asesinados por ser heterosexuales, acosados, violentados o por ser considerado por muchos años un trastorno, una enfermedad mental. Digo, si ven ¿cómo se ven cuando dicen eso, que quieren hacer una marcha heterosexual? ¿Qué no piensan? ¿No tienen cabeza? ¿No son gentes normales o qué? Lo padre de la noche de Stonewall fue la organización que presentó un precedente en lo que respecta a la lucha de la diversidad sexual. Con las diferentes marchas y el mes del orgullo, digo, no nos hacen pendejos de cierta manera. Hay miles de corporaciones populares que se subieron al tren del mame, que a veces es un poquito como descarado, por decirlo de cierta manera, en el que aprovechan la venta de productos, incluyéndonos en la comunidad, comercializando nuestra lucha, que a veces puede rayar un poquito como en el oportunismo y el capitalismo, pero creo que ese es un tema como un poquito más grande. Ya lo he platicado también con diferentes personas y creo que tanto hablamos el agradecer como comunidad el hecho de que nos incluyan, y también a lo mejor dejar a un lado el hecho de verlo como una
un oportunismo, quizá que a veces otro contacto me decía que logra hacerse como una balanza en el que todo queda de la misma manera, porque sí nos sentimos incluidos y sí nos están como tomando en cuenta, pero de otro lado también es como nos están comercializando, siendo también uno de los grupos más consumistas en este aspecto. Pero creo que pues, ese ya es otro pedo y a lo mejor para otro video. Como yo lo veo, creo que se agradece y un poco o mucho es señal de que vamos en avance en apenas 51 años, que serían a final de este mes. Ahora hablando con esta particularidad de este año sobre nuestra querida y hermosa pandemia, en muchos lugares han estado como optando por hacer esta celebración de manera virtual, tal es el caso de España, según sé. De antemano, por parte de nuestra comunidad y en nombre de México, quizá de muchas parejas, de Ezequiel, mi pareja y la mía, les agradecemos infinitamente a todas esas personas que han estado ahí para apoyarnos en esto y en todo, a nuestras familias, a nuestros amigos, trabajo. I'm making copies. Move. I'm gay. In the workplace, being gay just has its perks. A gente que afortunadamente y sorpresivamente que nos hemos dado cuenta de que los tiempos están cambiando, de que la inclusión es palpable, de que a pesar de que aún hay miedo en muchas partes del mundo, en México, en Tijuana misma, aún se siente la inseguridad, aún nos falta muchísimo por hacer. Importante, nos queda un putero de camino por hacer, no solo en este tema, porque creo que de este mismo tema se derivan muchísimas ramas más. La onda drag, el transvestismo, el estigma hacia el VIH, el SIDA, la misma discriminación en nuestra propia comunidad, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, los quiero mucho. Los amo. Ojalá este video igual les haya servido como para aprender algo, recordar lo importante que es la historia y en el por qué nos levantamos, a dónde nos levantamos y lo que sigue y lo que nos falta por hacer. Entonces la próxima vez que vayamos a alguna marcha o que veamos algún movimiento, hay que ser conscientes de dónde viene, a quienes tenemos que agradecer y ese granito que ellos empezaron haciendo, todo lo que nos falta a nosotros por hacer también. Ahorita, particularmente el día de hoy, se siente diferente. Están pasando muchas cosas allá afuera. Lo de todo el movimiento que está habiendo en Estados Unidos, en Twitter, en redes sociales, apachurra un poco. No sabemos cómo tomarlo. Creo que, al menos en lo personal, con todo eso que está pasando y con lo que trata el tema de este video, puedo sentir un poco de empatía o se siente un poquito denso a lo que pudo haber pasado en 1969 en Stonewall, precisamente. Now go and be gay. Goodbye. Goodbye.